tus pies quiero posar por tu amor, dejarme llevar junto a tus pies, no sé articular ninguna voz, tiene lugar. Junto al maestro me quiero sentar, decirle le amo en oración, tocar tu manto, Señor, lavar los pies de mi Dios, saber que mi corona es estar junto a ti, tocar tu manto, Señor, lavar los pies de mi Dios, saber que mi corona es estar junto a ti. Junto a tus pies me envuelve la paz, cuerdas de amor capturan mi ser. Junto a tus pies tu voz atraviesa mi alma y mi ser, que tanto te anhela. Junto al maestro me quiero sentar, decirle le amo en oración, tocar tu manto,
Muy bien, hermanos, vamos a dar inicio a la predicación de esta tarde. Estamos empezamos la semana pasada con un tema que tiene que ver con los nombres de Dios en la Biblia. La semana pasada vimos, ¿quién me quiere recordar cuál fue el nombre de Dios que vimos? Y Jehová Jireh, ¿y qué significa? El Dios proveedor o Él proveerá. Muy bien, hoy estamos en Éxodo capítulo 5, hoy vamos a estar viendo el nombre Yo soy el que soy. Vamos a estar viendo ahí en Éxodo capítulo 3, versos del 13 al 15, y leo para ustedes, hermanos, para poder ubicarnos en el texto y ubicarnos en el tiempo también histórico de este nombre. Éxodo 3, del 13 al 15, dice la palabra del Señor. Dijo Moisés a Dios: He aquí que llego yo a los hijos de Israel y les digo: el Dios de vuestros padres me ha enviado a vosotros. Si ellos me preguntaren ¿cuál es su nombre?, ¿qué les responderé? Y respondió Dios a Moisés: Yo soy el que soy. Y dijo: Así dirás a los hijos de Israel: Yo soy, me envió a vosotros. Además dijo Dios a Moisés: Así dirás a los hijos de Israel: Jehová, el Dios de vuestros padres, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob, me ha enviado a vosotros. Este es mi nombre para siempre. Con él se me recordará todos los siglos. Padre, te damos gracias por tu palabra, gracias por este estudio. Tú sabes, Señor, que hay muchas aristas con este nombre tan hermoso tuyo. Ayúdanos a poder entenderlas y a poder interiorizar, Padre, la grandeza que encierra, Señor, tu nombre. En el nombre de tu Hijo lo pedimos. Amén. Desde la semana pasada arrancamos entonces, hermanos, con los nombres de Dios, y en la Biblia debemos de entender que Dios se revela a nosotros. Dios no se esconde, no hay códigos allí escondidos para ver cómo hacemos nosotros para poder entender a Dios. No, Él se revela a nosotros. Y al igual que en el Antiguo Testamento, todavía en nuestros tiempos, es importante el nombre que le damos a las criaturitas, ¿verdad? Y todavía hay nombres funestos en la historia que la gente no quiere repetir. Hasta ahorita, digámosle, en los nombres bíblicos, hasta ahorita yo no me he llegado a encontrar ninguna niñita que se llame, por ejemplo, Jezabel, ¿verdad? O algún chiquito que se llame Lucifer. Porque sabemos lo que significan esos nombres y qué tipo de personas eran. Entonces, al igual que en el Antiguo Testamento, en nuestros tiempos sigue siendo importante el nombre. En este pasaje que estamos basados para esta enseñanza, vemos a Dios llamando a Moisés para servirle a él. Moisés, de una forma correcta, le solicita a Dios que revele su nombre. Esto para poder presentarlo a los demás. Recordemos que Moisés era siervo de Dios y por lo tanto él iba a hacer una obra que Dios le estaba mandando que hiciera, y era importante que él pudiera revelar quién era este Dios que le estaba hablando. Y Dios le dice: yo soy el que soy. Diles: yo soy el que soy. Vamos a dar una pequeña presentación para poder entender un poquito esto. Ok, muy bien. Es lo que se llama el tetragramatón, que son esta palabrota, como decía un amigo, esa palabrota lo que significa es 4 letras, simplemente, ¿verdad? Ese tetragramatón es el nombre de Dios en hebreo. Estas son las letras en hebreo. Ahora ustedes ven, para explicar, voy a empezar a explicar esto. En el hebreo no hay vocales. En el hebreo todo es interpretativo y se escribe o se lee de izquierda
a la derecha, es como se escribe y es como se lee. ¿Cuándo se empezaron a usar las vocales? Bueno, para la versión de la Septuaginta, que fue más o menos en el año 218, por ahí, antes de Cristo, en el segundo siglo, para poder poner lo que quería decir en el hebreo, para poderlo poner en griego, los masoretas, o el texto masorético, lo que hizo fue incluir vocales, que son estas pequeñitas letras que vemos aquí abajo. Estas pequeñitas letras que vemos aquí abajo son las vocales que los masoretas incluyeron en el hebreo para poder traducir del hebreo al griego. Muy bien, eso fue todo un estudio, lo que se llama la versión de los 70, ¿verdad? La Septuaginta fue la que hizo, donde se hizo este trabajo. Ahora, cuando el Señor le dice yo soy, le está usando la palabra hayá, que la palabra hayá quiere decir existir, ser o llegar a ser, tener un lugar. Yo soy, le dice el Señor a Moisés, yo soy el que existo, yo soy el que llego a ser, yo soy el que tengo un lugar, o sea, yo soy el que soy aquí, ¿verdad? ¿Ok? Y luego le dice el que es la palabra asher, que es una palabra un poquito más conocida, ¿verdad? La hemos escuchado en algunos momentos. Esta letra es gutural, es una letra que nosotros no estamos acostumbrados, el español no usa las letras gutulares. Entonces es asher, que quiere decir quién, cuál o qué, o también con la conjugación, cuándo, dónde o cómo, o todas las demás conjugaciones que usted pueda tener. Y vuelve a repetir, soy, yo soy el que soy. En otras palabras, Yahá, Asher, Yahá, soy el que soy. Vamos a ver, hermanos, la profundidad que tiene esto, para poder entender lo que Dios quería decir precisamente con respecto a esto. Según algunos intérpretes, el hecho de que de que Dios haya mencionado 2 veces soy el que soy, tiene una connotación muy importante, tiene una connotación que no podemos dejarla de lado. Ellos dicen que la fuerza de su significado adquiere mayor intensidad, de manera que yo soy el que soy equivale a yo soy el que existe realmente y por sí mismo. O sea, Él no necesita nada para existir, Él es. Todo lo contrario, de Él todos los demás dependen para existir. ¿Ok? Algunos piensan que el hecho de que Dios haya utilizado 2 veces soy el que soy, tiene que ver con esto. Otros señalan que la frase puede traducirse también por yo soy lo que soy, o por lo tanto se trata de una respuesta evasiva. ¿Por qué evasiva? Como diciendo yo no voy a conocer mi nombre porque ninguna palabra sería capaz de expresar lo que yo soy. O sea, como cuando el novio le dice a la novia, es que cómo digo que te amo si no hay una palabra en este mundo que refleje mi... ¿Verdad? Ok, ¿lo utilizó Dios? Pues sí. Si nosotros vamos un momentito a Génesis capítulo 32, Génesis 32, versículo 29, Génesis 32, 29, acabo de ver el reloj, ya me asusté por la hora. Ok, dice 32, 29. Entonces Jacob le preguntó y dijo, declárame ahora tu nombre. Y el varón respondió, ¿por qué me preguntas mi nombre? Y lo bendijo allí. O sea, ¿para qué quieres saber mi nombre? No hay cómo expresar mi nombre. No hay una palabra que pueda expresar mi nombre. Es como cuando en el hebreo se usa la terminología santo, santo, santo. ¿Por qué se usaba esa terminología? Porque no había una palabra que pudiera captar toda la santidad de Dios. Entonces ellos eran reiterativos, santo, santo, santo. O sea, no hay una palabra. Si nosotros vamos a Juan capítulo 3, versículo 16, donde porque de tal manera
De tal manera amó Dios. ¿Por qué no se usó una palabra, una terminología? Bueno, porque en el hebreo ni en el griego había una palabra que pudiera captar o pudiera denominar todo el amor de Dios. Y lo lindo es que en las traducciones de alemán, de español, de inglés, de francés, sigue diciendo, porque de tal manera. No hay una palabra en el mundo que pueda captar el amor de Dios, y por eso a Jacob se le dice, ¿para qué me preguntas mi nombre? Y si vamos ahí a Jueces, capítulo 13, versículo 18, Jueces 13, 18, la respuesta a Manoa, el padre de Sansón, dice, y el ángel de Jehová respondió, ¿por qué preguntas mi nombre? Que es admirable, simplemente, un nombre que es para admirarlo. O sea, no da ningún nombre, pero en el caso de Moisés, él le dice, soy el que soy. Otros hacen notar que el verbo hebreo hashar, que vemos ahorita, no significa una mera existencia, sino una presencia viva y activa, y que por lo tanto la frase significa, yo soy el que estaré siempre con vosotros para salvarlos. Este entonces es el nombre más representativo de Dios en el hebreo, el tetragramaton. No hay otro nombre más santo para los judíos que este nombre de Dios. Ahora usted dirá, hermano, pero no ha pronunciado, ¿cómo se pronuncia? ¿Verdad? ¿Cómo es que se pronuncia? Si quieren me ponen la anterior, si es tan amable, mi hermano. ¿Cómo es que se pronuncia? Bueno, precisamente por eso es que se le dice el nombre impronunciable de Dios. Ahora, ¿por qué razón es impronunciable? Vamos a ver ahorita unos aspectos históricos del por qué razón ese nombre es impronunciable. Ahora, algunas traducciones de la Biblia utilizan el término Señor en lugar de este nombre impronunciable. Por ejemplo, versiones tradicionales usan el nombre propio de Dios, al nombre propio de Dios, le usan precisamente el término Señor. En el hebreo se escribe entonces con 4 consonantes. Añadiendo entonces las vocales, resulta la forma de Yahvé que se traduce habitualmente como Yahvé, y ese término pues ya lo hemos nosotros notado en el Antiguo Testamento. Pero por ahí del siglo IV, precisamente los judíos dejaron de pronunciar este nombre divino y decían en su lugar Adonai o Señor. Más o menos en el siglo 400 antes de Cristo. ¿Qué fue lo que pasó en el pueblo de Israel más o menos en ese tiempo, en el siglo 400 aproximadamente, años más, años menos? ¿Qué fue lo que pasó con el pueblo de Israel en ese tiempo? Antes de Cristo, 400 años antes de Cristo, o sea, estamos por ahí de la profecía de Malaquías, que es cuando se cierra el Antiguo Testamento. ¿Qué pasa? Lo que pasa es que el pueblo de Israel regresa del cautiverio de Babilonia. Y hay algo muy importante, hermanos. De aquí perdónenme un poquito la historia, pero es sumamente importante. El pueblo de Israel ya se había dividido, el pueblo de Israel había reino del norte, reino del sur, ya habían sido llevados, todo el reino del norte fueron llevados hasta el día de hoy, no han regresado. El reino del sur son también llevados, pero con una condición o con una promesa, que a los 70 años ellos iban a regresar a su tierra, ¿ok? Eso es lo que sucede más o menos unos 400 años antes, regresan ellos. Y en ese momento, hermanos, a partir de ese momento, es que el pueblo de Israel o el pueblo judío se le denomina monoteísta hasta el día de hoy. Solo hay 3 religiones en el mundo que se consideran monoteístas. Nada más.
Todas las demás son politeístas, tienen muchos dioses. Y el pueblo de Israel precisamente por eso había caído en cautiverio, por tener muchos dioses. Pero en ese momento que ellos regresan con un celo real por Dios, un celo real por su palabra, un celo real por sus mandamientos. Y es precisamente en este momento que el escriba Esdras es el que empieza a hacer la recopilación de lo que conocemos como el Antiguo Testamento. Por ese mismo celo, ellos se guardaron muchísimo de empezar a hacer las cosas como Dios decía que se tenían que hacer. Y bajo ese celo, ellos dijeron, este nombre sagrado de Dios no lo vamos a pronunciar. Va a ser el nombre impronunciable, por decirlo de alguna manera. Es tan santo que no lo vamos a pronunciar. Por ejemplo, los escribas tenían una pluma especial y única para escribir el nombre de Dios. Era tanto el respeto que se le tenía a este nombre que ni siquiera lo escribían con la misma pluma con que escribían o con la misma pluma que escribían el resto del texto bíblico o el resto del Antiguo Testamento. Entonces ellos, simple y sencillamente, mis hermanos, empezaron a decir, en lugar de decir el nombre de Dios, empezaron a decir Adonai o el Señor. Es por eso que usted se topa algunas traducciones en las cuales en lugar de el nombre de Dios, el nombre impronunciable de Dios, ponen Señor. Pero ahora, ¿qué pasa con la Septuaginta? Recuerden que la Septuaginta es la primera traducción del hebreo al griego, ¿ok? Más o menos unos 200 años antes de que nuestro Señor Jesucristo viniera a la tierra. Ya el pueblo de Israel, mucho del pueblo de Israel había sido helenizado. Helenizar era meter toda la cultura griega a la nación de Israel. Sus dioses, su idioma, su escritura. Al punto que muchos judíos ya no hablaban hebreo. Al punto que muchos judíos ya no leían hebreo. Entonces, para poder ellos volver a tener contacto con los textos sagrados, entonces fue que se empezaron a hacer las sinagogas. Y yo creo que esto también lo he mencionado en algunos momentos. En el Antiguo Testamento usted no encuentra ni una sola sinagoga. Usted no encuentra fariseos, no encuentra saduceos. Uno que otro escriba por ahí. Y en el Nuevo Testamento son tan populares, ¿verdad? Los escribas, los fariseos, los saduceos y las sinagogas. ¿Por qué? Porque ya ellos ni siquiera el idioma lo estaban manejando. Pero cuando la Septuaginta se escribe del hebreo al griego, entonces en ese momento ellos vienen a tener otra vez contacto con el texto sagrado, porque aunque ellos no hablaban hebreo, sí tenían muchísimo contacto con el griego. Entonces esta Septuaginta, que fue más o menos en el año 280 por ahí, empezó a utilizar la palabra kurios, que es en griego, que quiere decir Señor. Entonces ellos tradujeron mucho del texto del Antiguo Testamento con el término kurios o el término Señor. Ahora, el texto hebreo, entonces, ¿qué es lo que hace? El texto hebreo pone las vocales de Adonai y de allí es donde se encuentra las 4 consonantes con las vocales del nombre de Adonai hebreo, que es Señor, es de donde sale el término Jehová, tan popular para nosotros, que incluso en el mismo texto que estamos nosotros leyendo, allí en Éxodo capítulo 3, en el versículo 14 dice, y respondió Dios a Moisés, yo soy el que soy, y dijo, así dirás a los hijos de Israel, yo soy, me envió a vosotros. Además dijo Dios a Moisés, oigan la traducción, así dirás a los hijos de Israel, ¿qué? Jehová. El nombre sagrado de Dios, las 4 vocales, perdón, las 4 consonantes
con las vocales de Adonai, Jehová. Y ese nombre es el que más, todavía más conocemos nosotros. De ahí es donde sale el nombre de Jehová. ¿Cuál es la razón por la cual entonces no se sabe la pronunciación? Por lo que les acabo de decir. Porque no se pronunciaba desde 400 años atrás. Yo no sé si Esdras sabría cómo era esta pronunciación. Entonces, simple y sencillamente, mis hermanos, los textos masoretas o el texto masorético, que es la traducción del hebreo al griego, del texto que se traduce, entonces lo que hace es incluirle vocales. ¿Cuáles vocales incluyó en este nombre? Las vocales de Adonai. Y de ahí es donde sale el término Jehová. Espero haberme dado a entender. Ok, ahora, ¿cuáles son las características para nosotros de este nombre? ¿Qué es lo que quiere decir este hermoso nombre de Dios? Pasemos a la siguiente presentación, mis hermanos allá de audiovisuales. Y gracias por ayudarme con esto. Es importante, mis hermanos, hay 5 características de este nombre, de lo que este nombre dice para cada uno de nosotros. Por este nombre será Dios conocido en todo el mundo y por todos los siglos, el nombre que denota que es en sí mismo yo soy el que soy. Esto explica su nombre, que nos dice entonces primero que Él es autosuficiente. Él es autosuficiente. Si nosotros vamos al Salmo 92, dice la palabra del Señor en el Salmo 92, antes que naciesen los montes y formases la tierra y el mundo, desde el siglo y hasta el siglo, tú eres Dios. Él no tiene inicio, Él no tiene final. Él vive en un eterno presente. Por eso es que nosotros vemos en el Nuevo Testamento cuando dice que el diablo ya está vencido, que el diablo ya fue juzgado. Y usted dirá, pues entonces, ¿qué está haciendo el diablo aquí? Sí, sigue haciendo de las suyas, porque para nuestro Dios, Él es un eterno presente, ya Él está juzgado. Usted y yo ya tenemos vida eterna, amén, gloria a Dios. ¿Cuántos decimos amén por eso? Pero nosotros no tenemos todavía, vamos a pasar por la muerte física para empezar a disfrutar de la vida eterna. Pero Dios dice, el que cree en mí ya tiene vida eterna. Pero también dice que el que no cree en Él ya ha sido condenado. Entonces Él es eterno, su nombre significa que es autoexistente. En el Salmo 145 versículo 3, Salmo 145 versículo 3 dice, grande es Jehová y digno de suprema alabanza, y su grandeza es inescrutable. O sea, no la puede usted escudriñar, su grandeza. Usted no puede entender su principio y su fin. Por eso algunas religiones, cuando hablan de la madre de Dios, yo hasta que me encojo. La madre, por favor. La madre de Dios. No, mi Dios es eterno. Él es autoexistente. Él no necesita de una madre para vivir. Isaías, versículo 43, versículo 10, dice, Isaías 43, 10, vosotros sois mis testigos, dice Jehová, y mi siervo que yo escogí, para que me conozcáis y creáis, y entendáis que yo mismo soy. Antes de mí no fue formado Dios, ni lo será después de mí. Para que entiendan, para que comprendan que yo soy el que soy, que yo no tengo un inicio, que yo realmente soy autoexistente. Pero también nos habla que Él es eterno e inmutable. O sea, y siempre Él es el mismo. Él es el mismo ayer, es el mismo hoy, será el mismo por los siglos de los siglos. Vamos un momentito al Salmo 102, versículo 27. Salmo 102, versículo 27 dice, pero tú eres el mismo y tus años no se acaban. Tú eres el mismo, Él no cambia.
Su palabra Él la dejó y su palabra no necesita acomodarse a los tiempos ni a los siglos. Su palabra no necesita refrescarse dependiendo de lo que la sociedad está diciendo o lo que la sociedad diga que es correcto. No, Él es eterno, Él no cambia, Él no hay sombra de variación, Él es el mismo, no hay nada que cambie. Malaquías capítulo 3, versículo 6, dice la palabra del Señor. Malaquías 6:3, porque yo Jehová no cambio, por esto, hijos de Jacob, no habéis sido consumidos, porque yo no cambio. Los que están esperando en este siglo, mis hermanos, ahorita en el 2021, hay mucha gente que deseara decir, es que Dios ya cambió su mensaje con respecto a A, ya cambió su mensaje con respecto a B, ya cambió su mensaje con respecto a C. Se van a quedar con la gana porque mi Dios no cambia. Él es eterno. En Él no hay sombra de variación. Y para lo que era pecado en el Antiguo Testamento, era pecado en el Nuevo Testamento, y en nuestros tiempos sigue siendo pecado, le guste a quien le guste y brinque quien brinque, porque Él no cambia, Él no varía. Malaquías capítulo 3, bueno, lo acabamos de leer, capítulo 3, versículo 6. Hebreos 1:12. Dice la palabra del Señor en Hebreos 1:12. Y como un vestido los envolverás y serán mudados, pero tú eres el mismo y tus años no cambiarán. Todo cambia. En este mundo todo va a cambiar. El cielo y la tierra pasarán, pero las palabras de Dios no pasarán. ¿Por qué? Porque Él no cambia. Él no cambia. Mis hermanos, su palabra no cambia, su mensaje no cambia, sus estrategias no varían. Hebreos 13:8 dice, Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos de los siglos. Amén. Es este nombre de Dios nos hace entender que Él no varía, Él no está cambiando a la vuelta dependiendo de lo que la gente piense o lo que la gente diga o la corriente de pensamientos. No, Él no varía, Él sigue precisamente con su pensamiento. Pero la tercera característica de este nombre que es importante para nosotros es que Él es incomprensible. No podemos por medios humanos desentrañar lo que es Él. Este nombre detiene todas las indagatorias osadas y curiosas acerca de Dios. Él, mis hermanos, no hay forma que nosotros podamos entenderlo. Y la analogía que he usado en estos últimos días es: agarremos una cajita de fósforo y metamos en esa cajita de fósforo una caja de un refrigerador de no sé cuántas pulgadas, el más grande que haya. Inténtelo. ¿Podrá meterlo? Bueno, más o menos eso es tratar de entender a Dios. Tratar de comprender su grandeza, tratar de comprender su amor. Había una canción cuando éramos pequeños que decía: el amor de Dios es maravilloso, es tan alto que no puedo estar debajo, encima de Él, tan bajo que no puedo estar abajo, tan ancho que no puedo estar afuera. O sea, no puedo entenderlo. Es realmente incomprensible. Vea lo que dice Job, capítulo 40, versículo 2, dice: ¿es sabiduría contender con el omnipotente? El que disputa con Dios responda a esto. Pregunta Job: ¿es sabio contender con el omnipotente? ¿Es sabio? ¿Es inteligente ponerse a discutir con Dios? Decía Job. Y allá mismo en Job capítulo 40, versículo 9 dice: ¿tienes tú un brazo como el de Dios y truenas con voz como la suya? Son preguntas que hace Job, ¿verdad? Tal vez hay alguien tan osado que quiere discutir con Dios, ¿verdad? Tal vez.
Y entonces Job le pregunta, ¿tienes tu brazo como el que tiene Dios? Y tu voz truena como truena la voz de él. En Daniel capítulo 4, versículo 35, registra un testimonio impresionante de Nabucodonosor, rey de Babilonia. Y dice Nabucodonosor en Daniel capítulo 4, versículo 35, todos los habitantes de la tierra son considerados como nada, y él hace según su voluntad en el ejército del cielo y en los habitantes de la tierra. Y no hay quien detenga su mano y le diga, ¿qué haces? ¿Quién puede decirle, Señor, pero por qué? No, mis hermanos, es incomprensible, no podemos entender la grandeza de nuestro Dios. Por eso es que los caminos de Él son más grandes que nuestros caminos. Y sus pensamientos son mayores que nuestros pensamientos. No podemos entender. ¿Qué es lo que podemos hacer entonces? Creer. Creer. Eso es todo lo que podemos hacer, creer. Dice el Salmo 39, versículo 5. Todos los habitantes de la tierra son, 39:5, Salmo 39:5. He aquí, diste a mis días término corto, y mi edad es como nada delante de ti. Ciertamente es completa vanidad todo hombre que vive. Le diste a mis días, le diste a mi vida días cortos. ¿Qué podría, no sé, yo a la persona que conocí con mayor edad fue al misionero Papi Goulding. Papi Goulding murió a los 104 años. 104 años. ¿Qué son 104 años a par de toda una eternidad? Son nada. No es nada. No es nada. Ciertamente es completa vanidad todo hombre que vive, dice la palabra del Señor. En Isaías 40:15, dice Isaías 40:15, he aquí que las naciones le son como la gota de agua que cae del cubo, y como menudo polvo en las balanzas le son estimadas. He aquí que hace desaparecer las islas como polvo. ¿Qué analogías, ¿verdad? ¿Quién se preocupa? Usted trae un balde de agua, ¿quién se preocupa por una gota que se cayó ahí de la que usted traía? ¿Quién se preocupa por esa gota? O el que tiene ahí la pesa, ¿verdad? Para pesar 1 kilo de frijoles y no se pone con un trapito a quitarle el polvo, ¿verdad que no? Más o menos eso somos si nos comparamos a Dios. Más o menos eso somos. Nosotros no podemos tratar, no podemos decir que vamos nosotros a comprender a Dios. Allá mismo en Isaías 40, versículo 17 dice, como nada son todas las naciones delante de Él, y en su comparación serán estimadas en menos que nada, y lo que no es. Las naciones son como nada. O sea, si Dios dijera, yo voy a comparar las naciones, dice, es como nada. Las tengo que comparar a nada, porque realmente no son nada. Romanos capítulo 11, versículo 33, decía Pablo, oh profundidad de las riquezas y la sabiduría y la ciencia de Dios, cuán insondables son sus juicios e inescrutable sus caminos. Qué grandeza la del Dios que tenemos. Amén. Qué grandeza la del Dios que te salvó y el Dios que me salvó. Qué hermoso poder entender esto. Este nombre también nos habla de una cuarta característica, que Él es fiel y Él es veraz a todas sus promesas, inmutable en su palabra, como asimismo en su naturaleza. Que Israel sepa esto, que yo soy, me ha enviado a ustedes. Mis hermanos, es veraz, Él es fiel.
Allá mismo en Isaías 40:28 dice: no has sabido, no has oído que el Dios eterno es Jehová, el cual creó los confines de la tierra, no desfallece ni se fatiga con cansancio, y su entendimiento no hay quien lo alcance. No hay quien lo comprenda. Él hace lo que Él dice. Él es veraz y Él es fiel. Salmo 147:5 dice la palabra del Señor: grande es el Señor nuestro, y de mucho poder, y su entendimiento es infinito. Por último, este nombre, el yo soy el que soy, por último nos habla que todo lo que existe tiene su ser en Dios mismo. Él es la fuente de todo lo demás. Nada subsiste si no es por Él. Dice Juan, el Evangelio de Juan capítulo 1 versículo 3: todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Todo ha sido hecho por Él. Todo, absolutamente todo. Primera de Corintios capítulo 8 versículo 6 dice: para nosotros, sin embargo, solo hay un Dios, el Padre, del cual proceden todas las cosas, y nosotros somos para Él, y un Señor, Jesucristo, por medio del cual son todas las cosas, y nosotros por medio de Él. Nada se sale de lo que Él ha hecho, absolutamente nada. Colosenses capítulo 1 versículo 16 y 17 dice: porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Y el versículo 17 dice: y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. Él es antes que todo, y más bien todo depende de Él. Hebreos 1 versículo 2 dice: en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo, y por quien asimismo hizo el universo. Y para terminar, Juan 1:10 dice la palabra del Señor: en Él, en el mundo estaba, y el mundo por Él fue hecho, pero el mundo no le conoció. Este Dios, el gran yo soy el que soy, yo soy el que me revelo a ustedes, yo soy el autoexistente, yo soy el que nada depende, yo no dependo de nada, pero todo depende de mí. Yo soy el omnipotente, yo soy el omnisciente. Él es el Dios que está con nosotros, amén. Él es el Dios que prometió guiarnos. Él es el Dios que prometió verdaderamente guiarnos. Y quiero terminar con dos versículos que están en Romanos capítulo 11. 3 versos que hay allí a partir del 33 y 36. Ahora solo leí uno, pero quiero leer los 3 versículos. Dice la palabra del Señor: oh profundidad de las riquezas, de la sabiduría y de la ciencia de Dios. Cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos. Porque ¿quién entendió la mente del Señor? ¿O quién fue su consejero? ¿O quién le dio a Él primero para que le fuese recompensado? Porque de Él y por Él y para Él son todas las cosas. A Él sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Yo soy el que soy. Y ese Dios es el que prometió estar con nosotros. Amén. Y ese es el Dios al que servimos. Y ese es el Dios al que honramos. Y ese es el Dios que debemos de seguir fielmente.